120 pulsaciones por minuto. Pues es una peli francesa sobre un grupo activista que se llama ACT UP, que se crea en Francia en los años 90, a imagen y semejanza de grupos similares norteamericanos, que, bueno, por lo que se ve en la película, su actividad fundamental es generar conciencia acerca de la problemática sobre el VIH y el SIDA. Bueno, el protagonista es Nahuel Pérez Vizcayart, se llama el actor, que es un chico argentino, que ha hecho sobre todo cine francés y argentino. O sea, empezó haciendo cine argentino. La verdad es que ha sabido escoger bastante bien sus papeles, o sea, no ha hecho un cine muy comercial, pero todas las películas que ha hecho han recibido muy buenas críticas y han recibido premios y demás, aunque yo creo que esta es la peli con la que ha hecho boom definitivamente. Y bueno, es el protagonista de la peli. En un momento dado se enamora de un nuevo miembro del grupo, que el actor es bastante menos conocido, es un actor francés que se llama Arnaud Valois. Yo de francés no tengo ni idea. Y el personaje se llama Nathan. Y bueno, esta peli, la trama en concreto, va sobre un conflicto que existe entre este grupo y una farmacéutica muy grande que está intentando desarrollar productos contra el VIH, y que en aquel momento, en los 90, eran muy poco efectivos. O sea, las defensas de los pacientes pues caían muy rápido, no se conseguía contrarrestar el efecto del virus y la gente poco a poco iba muriendo. Y de hecho, lo curioso de la película, y una de las cosas que más tensión te genera, es que los protagonistas, el elenco de protagonistas, que los principales son 5 o 6, tú los estás viendo a lo largo de la película y eres más o menos consciente, porque de hecho te lo van dejando caer, que es gente que poco a poco se está muriendo. O sea, es gente que está dando la cara, además en una sociedad como la francesa en los años 90, que, bueno, hemos avanzado bastante de unos años a esta parte, pero en los años 90 y sobre todo en Francia, que en general, menos como pasa en muchos otros países, ¿no?, menos en las grandes ciudades, de media es un país, y en contra de lo que a lo mejor alguno se piensa, que es un país bastante conservador, y sobre todo en temas personales. Con respecto a las libertades individuales, es un país generalmente bastante tradicionalista, y en los años 90 todavía peor. O sea, el tema estaba en pañales, la gente veía muy de reojo a la comunidad gay, y era un contexto muy difícil. Entonces, y eso yo creo que se transmite muy bien en la película. Los protagonistas, yo creo que consiguen transmitir muy bien al espectador que los protagonistas están solos frente a prácticamente la mayoría del país, y tienen que armar un barullo monumental y montarlas muy gordas. Se ve a lo largo de la película como tienen que liarla en actos públicos, pintadas de carteles, movilizar pues las marchas del orgullo gay, que al principio tienen un tono muy oscuro, y se ve como poco a poco quieren transformarlo en algo como se ve hoy en día, ¿no?, más festivo, más alegre, a pesar de que siguen hablando de temas muy duros, y más en aquella época como que la gente literalmente se estaba muriendo. Y porque los fármacos que se producían pues no eran lo suficientemente efectivos. En la trama lo que se ve es que hay desconfianza entre los grupos activistas y las farmacéuticas, porque parece que intentan retrasar la llegada de nuevos medicamentos para poder seguir vendiendo los anteriores. Bueno, esa desconfianza tradicional que hay entre los pacientes de enfermedades graves y las farmacéuticas para saber si realmente se están esforzando, porque al fin y al cabo son empresas privadas que se están esforzando todo lo que deberían para tratar definitivamente una enfermedad o para curarla, o para mantener a la gente dependiente de fármacos, que es un debate que se podría ampliar a muchas otras enfermedades, y es un debate que sigue abierto hoy en día, ¿no? De hecho, en medio de la película se deja caer, ¿no?, que hay una conversación entre dos y dicen, pero esto al final debería de ser una responsabilidad del Estado, ¿no? Debería de ser una responsabilidad pública para garantizar que realmente el interés mercantil de las farmacéuticas no se anteponga al bien general y a la salud pública, ¿no? A pesar de ser de una minoría y visto como un problema de una minoría, y en esta película se transmite muy bien, que se les ve como
solos frente al mundo, ¿no? Y aún así la lían parda y montan barullo para que se les haga caso sobre un asunto muy grave. Y además, y hay algo muy bonito, y es que el grupo a pesar de ser montado desde la comunidad gay, desde la comunidad LGTB, se intenta hacerse eco de la problemática en general de enfermedades y de transmisión sexual y del VIH en general, porque de hecho en aquella época hubo una polémica sobre sangre infectada. En el sistema público sanitario empezaron a hacerse transfusiones con sangre infectada por el VIH, porque como la conciencia sobre el VIH era tan polémica y era un tabú, entonces no se le daba toda la importancia que debería y los controles eran más bien débiles. Entonces se acababa infectando a gente incluso con transfusiones de sangre. Y de hecho se ve algún caso por ahí y tal. Entonces es interesante el tema del que habla la película. Y la película está hecha cojonudamente. O sea, yo creo que es una peli súper realista, muy cruda, muy europea en ese sentido. O sea, en Norteamérica sería muy difícil hacer una peli así, a menos que quieran hacer una peli espectáculo. Bueno, tenemos la de Dallas Buyers Club, ¿no? Que es... Sí. Que no sé si tenías pensado hablar de esta película en algún punto, pero por la temática... Sí. Repite el título. La de Dallas Buyers Club con Matthew McConaughey, que llegó a ganar el Oscar, ya no me acuerdo. Pues sí, eso es un peliculón. Pues no, esa yo llegué a ver... Esa llegué a verla en el cine. Sí, y yo también. Y sale Jared Leto. Y Jared Leto me parece, y tengo que decirlo aquí, un desastre de actor. Lo siento mucho, pero tengo que decirlo. Y en esa peli lo hace increíblemente bien. Sí, yo flipé con el papel de Jared. O sea, me gustó más Matthew McConaughey, pero lo que dices tú, comparado con lo que suele hacer en Dallas Buyers Club, el Jared Leto lo hace bastante bien. Jared Leto que va de guaperas y va no sé qué, y normalmente se pasa de intenso, y en cambio en esta peli, o sea, es que lo clava, y no es un actor que a mí me guste. Y sí, esa peli, para ser una peli norteamericana, me pareció bastante valiente, la verdad. De hecho esa película salió un poco en la misma época de True Detective, y recuerdo que ponían muchos papeles, o sea, algunos vídeos en los que Matthew McConaughey hacía como tres papeles diferentes. Uno el de Rascal, otro el del Ron Woodruff, del Dallas, y el otro papel el de... Ay, no me sale el nombre ahora de la película. El Lobo de Wall Street. Y de hecho fue cuando recibió el Oscar a mejor actor. Dios, es que Matthew McConaughey en el Lobo de Wall Street, mi madre. Sale 20 segundos más o menos, igual me da esa sensación, y uff, papelón. Yo, sobre la película esta de 120 pulsaciones, por lo que escuché de ti ahora, me dio un poco la sensación de que el tema, ¿cómo decirlo? El fondo del asunto era que las farmacéuticas estaban dejando que se muriesen para erradicarlos. Bueno, o para erradicarlos o para mantenerlos dependientes de los fármacos que fueran sacando. O sea, van dosificando la salida de nuevos fármacos para sacarles una rentabilidad, y cuando ya le han sacado suficiente cantidad de millones, pues saca la siguiente remesa. Por eso hay un run desde hace tiempo de que no se sabe si realmente las grandes farmacéuticas privadas, hombre, esto ya suena conspiranoico, ¿no? Pero que podrían llegar a ocultar la existencia de una vacuna definitiva para mantener a miles y miles y miles de pacientes dependientes de fármacos muy caros, y que cuestan millones y millones y millones de euros a los sistemas públicos sanitarios. Entonces, en Europa, por ejemplo, en Europa occidental y el mundo más o menos desarrollado, en Estados Unidos es un mundo aparte, ¿no? Pero pues tenemos sistemas sanitarios más o menos universales, y todo eso genera un gasto, pero es una ganancia garantizada para esas farmacéuticas. Entonces, claro, hay una tensión entre el interés mercantil y la salud pública, y es una fricción que lleva desde hace 20 o 30 años, por lo menos. Con respecto al VIH, pues desde que apareció, se detectó en los 80, pues así estamos. Hoy en día, los fármacos existentes hoy en día
son lo suficientemente efectivos como para que el ser seropositivo se reconozca como una condición crónica, como si fueras un enfermo crónico. Entonces, porque la gente que en los 80, por ejemplo, ya se le había detectado el VIH y consiguió coger el tren de los fármacos actuales, aún sigue con vida. Entonces no hay estadísticas de realmente cuál es la esperanza de vida real que podrían tener, porque todavía no han muerto. Pero por ahora se sabe que logran seguir con vida aún hoy en día con los fármacos actuales. Pero no hay estadísticas porque todavía no han muerto los suficientes con los fármacos de hoy en día. Pero con los que había en los 90 se ve, además se ve en la película que tenía muchos efectos secundarios, la gente tenía diarrea, vomitaba, una acidez de estómago tremenda, o que directamente, y lo que pasaba, que las defensas caían más lentamente, pero seguían cayendo hasta que la gente moría. Y bueno, yo como película lo que me gustaría recalcar es que está cojonudamente hecha, los actores se meten completamente en el papel. El protagonista creo que ya ha recibido varios premios, el Nahuel lo clava. No es la primera vez que hace de gay en el cine, lo ha hecho 2 o 3 veces como mínimo. No sé si el actor realmente lo es o no, pero bueno, eso me parece secundario. Pero yo creo que los protagonistas, la mayoría yo no los conozco, los actores son muy de cine francés y creo que no han hecho muchas películas, pero lo hacen cojonudamente bien. La peli es, en serio, es la bomba. Yo la recomiendo, incluso a gente que no le gusta mucho a lo mejor ver cine de género LGTB. Yo la recomiendo porque la peli, como peli, está de puta madre. Eso sí, es un poco dura, hay escenas un poco duras, pero bueno, si eres una persona más o menos madura, yo creo que la asimilas bien y la película es una pasada. Sí, la verdad es que cuando la mencionaste en el podcast anterior y no te dejé decir de qué iba, pues la verdad es que no me imaginaba de que iba a ir de esto. No. Me dijiste que es una película de LGTB y pensé que iba a ser más rollo, no sé, lío de parejas o movidas así. No, o sea, de hecho hay una entremezcla de temas porque sí que se deja caer cositas un poco de todo el universo, tanto de lo que es el mundo LGTB como el tema propio que va más allá del espacio LGTB del VIH, del virus y de la enfermedad, del SIDA. Que son 2 cosas distintas. Esto de vez en cuando hay que aclarar. Una cosa es el virus, el VIH, y otra cosa ya es el SIDA. Son 2 cosas distintas. Y está muy bien porque es una película muy natural. Es muy cruda. O sea, se ven... Bueno, las escenas de sexo son súper explícitas. Pero... Claro, sí. Aquí es cine europeo. O sea, se ve todo. Pero también... A Serbia Movie hay que comentarla. Si hay huevos, se hace. Si hay huevos, se hace. Y se ve todo, pero se ve... Cuando hablo de lo crudo, no solo me refiero a lo fácil, a las escenas de sexo. Me refiero crudo también en cuanto a discusiones de pareja, la parte luminosa y la parte oscura del mundo LGTB, las incoherencias. O sea, hay muchos matices en la película. Los buenos no son tan buenos, la gente tiene sus contradicciones. Está muy bien, o sea, tú la ves y no hace concesiones a nadie, ¿eh? O sea, es una película que no deja por bueno completamente a nadie. Ves que hay gente que es comprensiva con estos temas, gente que no. Entonces, de hecho, a lo largo de la película se montan discusiones, hay mucha discusión. Este grupo de activistas funciona así de manera muy asamblearia, muy roja, muy bolchevique. Entonces hay debates entre ellos y hay gente que está de acuerdo en hacer un tipo de campaña. Nos hemos pasado agresivos o no hemos sido demasiado agresivos, o los desfiles del orgullo gay tienen que ser más festivos y tal. Pues no, tienen que ser más serios porque si no la gente no nos va a tomar en serio. O sea, estos debates que a veces se producen en el conjunto de la sociedad y que se creen que dentro del mundo LGTB no se dan, pues se dan, y además a bofetada limpia. Y se ve incluso, hay una escena, hago un pequeño spoiler, hay una escena en donde
dos gays pasan al lado de dos activistas estos que están pegando carteles en las paredes y le recriminan que lo hagan porque les molesta la visibilidad. Dicen, joder, dejar de armar barullo, que nos acabáis perjudicando y tal, y discuten en plena calle. No, es al revés, o sea, lo que necesitamos precisamente es darle visibilidad para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. O sea, esos debates se dan, Sí, y se dan, pero con posiciones a veces, siendo del mismo colectivo, posiciones a veces opuestas, y está, por eso a mí me parece muy realista en ese sentido. No es una película buenista, y no es una película... Casi no te diría que no es ni siquiera una película moralista. O sea, los actores a veces hasta se ríen de sí mismos, los personajes. O sea, yo creo que quien quiera ver la cruda realidad y a la vez volar unos cuantos clichés sobre todo este tema, puede verla y se enterará, pues, realmente de lo bonito y de lo duro de todo este tema. Porque hay escenas que son... Hay una escena hacia el final que es de lo más bonito que hay en toda la película y a la vez de las más duras que hay. Y lo dejo ahí. Yo recomiendo que la gente lo vea. Así como otras películas que comentamos y digo que voy a ver, sé que no las voy a ver nunca. Esta sí que tengo muchas ganas de verla. Yo, si no la he visto hasta ahora, es porque Diosito no ha querido, porque me la intenté conseguir por métodos completamente lícitos en las vacaciones, pero como en casa no tengo internet, tuve que ir a casa de mi tía que tiene un internet de mierda y no lo pude, y al final se canceló y cuando me la conseguí bajar no la he podido ver, pero tengo muchas ganas de verla, porque ya la tenía ganas de ver desde que vi el tráiler cuando fui a ver The Disaster Artist, que la pusieron el tráiler en el cine y ya la tenía como medio de ojo, y cuando la había mencionado en el podcast anterior ya quería traer la vista, pero como suele pasar, pues no había podido ser, pero bueno, intentaré verla. Esta sí que es una peli que tengo ganas de ver. Ahora que mencionas The Disaster Artist... ¿Por qué motivo? Sí, me explico. Bueno, ya voy a pasar a comentar esto como conclusión del podcast también. Como sabréis, y para que la gente que esté escuchando esto en iVoox lo sepa, vamos a estar subiendo los episodios del podcast en formato vídeo a YouTube. Sí. Para esa gente que no quiera hacerse una cuenta de iVoox ni nada. Y como un compañero de trabajo que empezó a escucharse el episodio 00 en YouTube, y después de escucharlo, pues me empezó a preguntar sobre The Room. Y me dijo que quería verla y la vería. Así que... El sistema funciona. Yeah. Ya le avisé que tuviera claro que iba a haber una película muy mala, porque no querría que fuera con altas expectativas de The Room y que dijera esto es una mierda y la dejara... Si te dice que es una mierda, le dices exacto, ese es el punto.